¿Habías escuchado alguna vez la expresión aquella de no hay que romper el ayuno a un cuarto para las 12? Un dicho de nuestros abuelos de cuando la cuaresma se guardaba rigurosamente, sobre todo los días de ayuno, en los cuales de veras era abstinencia total y el ayuno terminaba pues cuando terminaba el día, es decir, el primer minuto de las 12 de la noche. Pues había quienes aguantaban el hambre y las ganas hasta que dieran las 12 y para desquitarse de todo lo que se habían abstenido, esperaban con ansia ese momento, pero a unos ya les ganaba el hambre y decían, ay, pues total, que faltan 15 minutos y empezaban a trancarse. Y bueno, pues quizá con una mentalidad un tanto cuadrada, pero ya decían, ya rompiste todo el esfuerzo del día, ya lo echaste a perder, porque rompiste el ayuno a un cuarto para las 12. Y en esto tenemos tantos ejemplos. No sé si recuerden los demás antes, una estrella del deporte mexicano, Daniel Bautista, que era muy destacado en la disciplina de marcha olímpica, que ya había ganado en Juegos Panamericanos, en competencias internacionales, y era la gran esperanza para medalla de oro en los Olímpicos de Moscú en los años 80. Y bueno, ya había arrasado en todas las competencias previas, estaba en la competencia decisiva, ya dejando muy atrás a sus oponentes y con la victoria en el bolsillo a unos pocos metros de la meta, y él pues ya con su victoria asegurada, comenzando a saludar a las multitudes que lo aclamaban como campeón, que los jueces le notifican que estaba descalificado. ¿Pero por qué? Pues porque los marchistas deben conservar cierto paso y él, al creerlo ya ganada, pues perdió ese paso y empezó simplemente a caminar con toda petulancia. Pero ahí está, por romper el ayuno a un cuarto para las 12, se quedó así de traernos la medalla de oro. Otro gran ejemplo y que nos da la palabra de Dios hoy, Jesús cita al rey David como su antepasado, como la referencia que el Mesías será hijo de David. Pero es que el rey David también es un ejemplo de ello. El rey David es el rey por antonomasia en Israel. Es aquel que trajo el máximo esplendor, la única etapa de un reino esplendoroso. David que desde que era un jovencito pastor derrotó a un monstruoso guerrero y de ahí victoria tras victoria, un joven carismático, un joven exitoso, leal, incluso con un rey que lo perseguía a muerte por celos, y cuando él mismo fue rey, victoria tras victoria tras victoria, para terminar su historia impecablemente, pero rompió el ayuno un cuarto para las 12. Ya sabemos cuál fue su pecado, el querer hacer suya la mujer de uno de sus generales, que dijo, pues qué, es un gusto que me puedo dar y por qué no, y pues qué tiene y quién se va a enterar, pero aquello se salió de control. De ahí pasó a cometer el acto tan ruin de traicionar y mandar matar a ese que era su leal general, y aquel pecado, pues sí, se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias se dejaron sentir en las generaciones siguientes y aquello que pudo haber sido un reino esplendoroso nunca volvió a ser igual, todo por haber roto el ayuno a un cuarto para las 12. Otro ejemplo, la pandemia, que en muchos lugares, semáforo verde, parece todo estar volviendo a la normalidad, o sea que ya, y si ya me vacuné, o sea, ya esto ya se acabó. Ah, bueno, entonces fuera cubrebocas, vámonos de paseo, vámonos a trabajar, que nos juntemos toda la gente, qué medidas de sanidad, qué temperatura, qué aforo, qué nada. Ándale, mira, ya casi la libramos. Yo creo que estamos cerca de que esto llegue a su fin, pero muchos están rompiendo el ayuno a un cuarto para las 12. O sea, nadie dice que ya, que dejes de cuidarte, que esto ya se acabó. No, todavía está la amenaza. Y puedes ver que en algunos lugares ya están hablando de una nueva ola y todo por romper el ayuno a un cuarto para las 12. Imagínate el sacrificio de todos que diera marcha atrás solo por aquellos que rompieron el ayuno a un cuarto para las 12. Y bueno, tú, ¿en qué otras situaciones de tu vida podrías estar rompiendo el ayuno a un cuarto para las 12? Quizás solo te falte un poquito más de perseverancia. Eso es lo que ya estás pensando, aventar el arpa como el rey David. Quizás sea solo cuestión de decir solo por hoy, un día más, en tu nombre, Señor Jesús, aunque no he pescado nada, echaré las redes. Estás así de llegar. No acabes todavía con tu matrimonio
porque quizás solo es cuestión de un poquito más de paciencia, de buscar ayuda, de querer hacer las cosas. No abandones tu ministerio, todavía puedes rescatarlo. No des marcha atrás a tu proyecto, estás a punto de verlo cristalizar. No renuncies todavía, no caigas en esa tentación, estás a punto de vencerla. O sea, por favor, no rompas el ayuno a un cuarto para las 12, porque es justo ese pasito, ese tramito que te faltaba, el que pudo echar a perder todo el esfuerzo anterior. Recuérdalo, tenlo bien presente, siempre que estés ante una tentación, ante la desesperación que te va a hacer renunciar y dar marcha atrás a todo, nada más acuérdate, no rompas el ayuno a un cuarto para las 12. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.